Pero tenemos que volver a la ley de telecomunicaciones, lo decíamos en la mañana, hay que hablarlo desde otro ángulo. Nos vamos a enfocar en la incorporación de propuestas para garantizar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y como cada 15 días, y ya la extrañábamos. Nos acompaña hoy Katia Artigas, periodista y directora de la plataforma yotambién.mx. Katia, ¿cómo estás? Muy bien, también yo los extrañaba, les extrañaba. Qué gusto verte y saludarte. Igual. Y me encanta, me parece fundamental el perfil de... Se ha hablado mucho del tema del espionaje, se ha hablado mucho del tema de qué pasa con el artículo 250 y esta ambigüedad sobre el derecho de las audiencias. Pero, bueno, ¿cómo abordar la ley de telecomunicaciones y si realmente se tomó en cuenta el tema de la discapacidad dentro de esta nueva ley de telecomunicaciones? Sí, Katia? pues mira, muy en el sentido de lo que decía Adrián del Diario Noroeste, o sea, el tema de la ley en general no quita que haya avances también en este sentido, ¿no? O sea, y bueno, son avances que nos debían desde hace décadas, yo diría. De entrada, la palabra accesibilidad está 17 veces, lo cual ya es diseño universal como concepto también. ¿Qué es lo que va a pasar si esta ley se aplica? Que también eso está por verse, ¿no? Primero que todas las plataformas y apps de los gobiernos de todos los niveles, estatales, federales, administración pública federal, tendrían que ser con base en accesibilidad universal, diseño universal, y estarían obligados a ello. Ese es uno de los grandes avances, porque esto hace mucho más sencillo la navegación para todas las personas, pero también para las personas con discapacidad, obviamente, que estaban absolutamente excluidas de esto. Esto tendría que ser una revolución. O sea, esto ya se obliga en la nueva ley, entonces. Ya se obliga en la nueva ley. Esto que acabas de decir. Y es un antes y un después para el acceso. Tendría que ser un antes y un después para el acceso. Lo único que me preocupa es que no le pusieron fecha. Pero depende también de nosotros que estemos sobres de que esto se cumpla. Otro de los grandes cambios es que la ley prevé, más bien obliga a que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, sea la autoridad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto suena como raro, pero a mí me gusta porque los ve desde otra perspectiva a las personas con discapacidad, como consumidores y no como sujetos de caridad. Y la Profeco tiene permiso para multar, por así decirlo. Entonces, si no se garantizan los derechos de las audiencias con discapacidad, puede hacer una multa de 0.01% hasta 3% de los ingresos del concesionario autorizado o persona infractora. Esto fue algo que se incorporó gracias a las propuestas que hicimos Clara Luz Álvarez y yo también a través del conservatorio, y los 6 puntos que logramos casi meter sobre el tema de accesibilidad de derechos de personas con discapacidad. Entonces, que haya una nueva institución que esté vigilando esto, que pueda tener permiso para multar, es una buena noticia. Porque seamos sinceros, si a las empresas no les duele y a los que les multen, pues no, poco va a pasar, ¿no? Ojalá ADN sea una de las primeras. Oye, y esto que decías es importante. Digamos, ustedes plantearon estas discusiones que no estaban en la ley original. No. Y se incorporaron, eran 6 puntos, lo habíamos estado platicando en este espacio también. Así es, casi todo se incorporó menos, subtítulos y lengua de señas mexicana, que esto es súper importante, la diferencia entre el I, O el solo I. Cuando yo te digo, voy a ir I, O, ¿no? ¿no? Y así estaba en la ley, cuando decían, los concesionarios tienen que incluir subtítulos y o lengua de señas mexicana. Entonces la lengua de señas quedaba súper excluida, ahora queda el I. En el noticiario de mayor audiencia, por lo menos en el programa infantil de mayor audiencia, y subtitulaje oculto, que eso ya se venía incorporando desde hace tiempo y que ya, pues prácticamente todas las televisiones, todo el mundo lo tiene, porque además han comprendido, de nuevo, que la accesibilidad es buena para todos y nos sirve hasta cuando estamos en una junta muy aburrida que podamos ver un video. Pero entonces ya es el famoso I. Exacto. Y el I llegó también para quedarse. Para quedarse. Muy bien. Ahora, ¿qué también está por verse? Un número 911, donde puedas mandar un mensaje de texto y no solamente hables. Hay personas que no hablan y hay personas que en situaciones de emergencia tampoco pueden hablar. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, ya se va a ver con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces vamos a tener que platicarlo con Omar García Harfuch a ver cómo se implementa, pero esto tiene que ser un avance para también todas las personas. Y lo que sí nos quedaron a deber, que ya vamos pues 11 años pidiéndolo, al menos, que lo tienen en Colombia, para no decir Dinamarca, ¿verdad? Es el centro de relevo para personas sordas. Así que básicamente es un call center donde te contesta un intérprete en lengua de señas para que lo mismo puedas decir una emergencia, porque como recordarán, la comunidad sorda no
toda, más bien la enorme mayoría no habla español, no está por rollos del sistema educativo, enormes barreras, pues la lengua de señas mexicana es su lengua principal y entonces no se comunica en español, ¿no? Por eso es importante lengua de señas mexicana y subtítulos. Entonces te contesta un intérprete y tú le puedes decir lo mismo: mi mamá se acaba de caer, necesito una ambulancia, que necesito hablar con el maestro de mi hijo, que a mí no. Y perdón, esa es una política que tiene que ser el Estado. No puede un privado dar esa capacidad, no la tiene tampoco un privado de dar esa capacidad, sobre todo de puente de comunicación con autoridades. Exacto, exacto. Y bueno, pues no se aprobó en gran parte por los recursos, ¿no? Que pues les dolió el codo, ¿no? Lástima, porque pues no voy a decir marcas, pero hay una marca de teléfonos, por ejemplo, que ya tiene una línea que reconoce a la comunidad sorda como un posible cliente, ¿no? Claro. Que es a lo que tenemos que ir también, derechos, pero también que son consumidores. Y pues es lo que yo les decía en las reuniones que tuvimos en la TDT. Si tal marca tiene un call center con intérprete en lengua de señas mexicana, ¿por qué el Estado mexicano no? No, qué importante estos matices, ¿no? La verdad, o sea, dentro, porque se nos... Parecen novios, pero no están. No están hasta que insistes. Ahora, también yo sí quiero agradecer en esto de nuevo. Esto no quiere decir que esté diciendo, wow, la ley de telecomunicaciones está fantástica, pero en todo el mundo fue muy receptivo, ¿no? Al aceptar esas 6 propuestas, lo cual pues se agradece, ¿no? Porque las personas con discapacidad pues son ciudadanas como cualquier otra persona y tienen derecho a saber lo que está en los medios, lo que está en los portales, ¿no? Ejercer sus derechos. Siempre, Katia Artigues, acercándonos. Nunca se me olvida el dato, Katia, en este país hay 80 millones de habitantes en la Ciudad de México que tocan, en todo el país, 80 millones de mexicanos que tocan en algún momento el tema de la discapacidad. Sí. Ya sea en asistencia, ya sea porque sufren una discapacidad, ya sea porque... Pero la tocan de alguna manera. 80 millones. 80 millones incluyendo a sus familias, así es. Y contando. Y contando, porque vamos también a vivir cada vez más años con el mismo cuerpo. Entonces la discapacidad está aumentando. Ya no somos una población de muchos jóvenes. Exactamente, se está haciendo al revés la pirámide poblacional. Entonces, pues la discapacidad es una realidad que vamos a vivir todos. La discapacidad no es la tragedia es la discriminación y la exclusión. Katia, de verdad, siempre gracias. Gracias a ustedes. Y ahí nos sumamos, por supuesto, siempre a todo lo que hacen desde Yo También. Pero bueno, ahí está la información.